Bueno, hoy día hemos estado buscando el sonido óptimo de la guitarra para el disco. Queríamos un sonido robusto, contundente, con las notas bien definidas. Para sonido sólido. Sonido sólido, como el gato con botas nos dice. Porque los temas son bien variados y tienen distintas partes que tienen que ser claritas, ¿cachai? Entonces, el sonido que logramos hoy creemos que es el correcto y el que se escucha brutal cuando ustedes escuchen el disco. Miau. Bueno, al Beto lo conocí hace como 7 o 8 años atrás, cuando tenía otra banda y se disolvió. Estuve buscando guitarrista y baterista. Incorporé a Alberto a la guitarra en ese tiempo y decidimos cambiar el nombre, que era antiguamente Eolical Interventus. Y buscamos un nombre que nos representara y encontramos Sicario. Después ya la línea de la banda cambió, los temas empezaron a tomar cuerpo. Tenemos un sello ya propio, creemos, después de todo este tiempo. Ya creo que todos los temas suenan a Sicario y no a otra banda. Se notan las influencias, pero principalmente se nota que es música hecha por nosotros y poderosa. En Sicario yo hago la segunda guitarra y la búsqueda que tenemos, bueno, que al menos yo tengo dentro de la banda, es que suene sólido. Es buscar riffs pesados, bien death metal, darle fuerza a la música, contribuir con eso y ser un buen respaldo, una buena base para que Alberto, el guitarrista principal, pueda más o menos explayarse bien. Creo que siempre buscamos tener harta influencia, siempre buscamos harto peso. Queremos destacarlo en vivo, o sea, las guitarras no pueden pasar desapercibidas. Buscamos guitarras violentas, sólidas, pesadas. El death metal generalmente es un estilo que tiende, si no es nítido, si la ejecución no es nítida, si no existe harto trabajo detrás, no se escucha bien, no suena claro. Hay muchas bandas que de repente tú las escucháis y no se logra comprender el proyecto al final porque no logran la nitidez que ellos mismos buscan. Por eso nosotros con los equipos que tenemos ahora, como hueviado caleta, montones, con un sonidista o encontrar sonidos buenos, y yo siento que lo hemos logrado. Hay que considerar que Sicario no es como un death clásico ni el típico death metal, o sea, una conjunción de varios estilos. Tratamos de mezclar un poco todas las tendencias del death que a todos nos gustan, entonces por lo mismo hay que hacer una labor bien compleja para tener un sonido potente que represente todo lo que queremos mostrar. Lo que uno escucha, la influencia en la que uno se basa. O sea, Cannibal Corpse, de repente Arctic Gates para hacer unas cosas más simples, más melódicas. Obviamente siempre está la gran influencia de los virtuosos, los reales, los Steve Bay y una gran cantidad. Al final Sicario es un híbrido. Nosotros igual escuchamos, yo creo que todas las influencias que tenemos en conjunción son súper variadas. O sea, yo escucho de metal bien pesado y música súper relajada. Entonces la idea es poder tener un producto final que sea digerible, que sea violento, que es lo que estamos haciendo, haciendo con harta violencia. Y lograr más o menos todo, juntar esas visiones que tenemos cada uno y meterlas en este proyecto. O sea, nosotros igual ahora estamos trabajando a full y por suerte la grabación de las guitarras está quedando bastante maravillosa y es trabajo bastante duro, pero muy bueno.
mayoría de los que estamos en la banda llevamos mucho tiempo tocando, son muchos años metidos en esto. Y en el fondo, como todos, partimos con instrumentos baratos, económicos. No sabemos lo que hay que comprar en el fondo. Tenemos ganas de tocar, siempre están solamente las ganas. Porque ahora hay un poco más de recursos y estamos ya mucho más dedicados a esto. Creo que tenemos el sonido ya que queríamos. Tenemos muy buen equipamiento y en el fondo bajamos de tener así unas pedaleras, gastar mucha plata, tener un equipamiento muy simple, un pedal y el cabezal y tener el sonido que siempre buscamos. Ahora tomó harto tiempo, o sea, yo creo que todos nosotros nos tomó mucho tiempo madurar como con nuestra guitarra, darse cuenta que de repente tenés que querer tu instrumento, tenés que tratarlo como con cariño, después encontrarte el sonido perfecto, el que te acomoda a la banda. Tomó harto tiempo y ahora como que logramos eso, logramos plasmar todo este sonido directo, brutal que tenemos en los ensayos y están todos dibujados bien en los temas que se vienen. Yo creo que la idea al final es que todo este trabajo que hemos tenido, que ha llevado Sicario durante harto tiempo ya que llevamos tocando, después de muchos cambios en cuanto a la formación, después de muchos cambios en búsqueda de sonido, en la contribución de cada músico dentro de la banda, buscamos que todo este camino recorrido ya se quede bien descrito en el disco. Hemos visto que con el tiempo la gente ha ido queriendo un poco la banda, le ha ido gustando la mezcla que hacemos, así que tenemos la expectativa de que esto se demuestre al final cuando el disco ya esté listo y la gente lo pueda comprar y lo disfrute tanto como nosotros en el fondo. Que es una evolución, como decía recién, que la evolución de todo este tiempo está escrita en un disco, o sea, ahí está todo, entonces se viene bastante bueno. Bueno, agradecer también a Octavio Records que nos dio un espacio y nos va a ayudar con la difusión del disco. Así que esperamos que la gente nos atribuya un poco esto y nos ayude a comprar el disco. Es metal nacional, hay metal nacional bueno, no es caro, así que apoyen. O sea, igual para nosotros lo que queremos hacer para la gente es incentivar también a que se escuche metal chileno. Yo siento que nosotros hacemos música buena, va a quedar bien descrito en el disco. Y la gente, si se da la chance de escuchar un poco de música de acá y nos escucha a nosotros, yo siento que se van a poder acercar más al metal chileno. Van a querer escuchar metal chileno. Y eso es lo que queremos transmitir. Gracias por ver este video, por apoyarnos. Si no nos conocen, los invitamos a visitar nuestro sitio, Twitter, Sicario Metal, nuestro canal de YouTube oficial, Sicario Metal también, nuestra web oficial, sicario.cl, disponible en inglés también. Chao, gracias. Hola, soy el gato con botas y este es el Picking Extremo.